Muere el comandante, muere el maestro, muere el líder espiritual, si se puede decir espiritual, o más bien el líder de la oscuridad del grupo terrorista más sádico de los últimos tiempos. Basta recordar la hazaña con la que mostraban sus atrocidades a través de las redes sociales, ¿usted recuerda? Desde la decapitación hasta la incineración en vivo de seres humanos. Hoy Donald Trump afirma que en una operación tipo videojuego, los Delta Force de Estados Unidos arrinconaron al máximo líder terrorista y que voló además en pedazos. ¿De verdad? Pero más que eso, yo quiero preguntar qué esconde Donald Trump al hacer este anuncio de muerte. Soy Roberto de la Madrid y esta noche, desde el ojo del huracán, desde el foco rojo del mundo, desde Oriente Medio, desde aquí, detrás de la razón. فيدل على وحدة صف المجاهدين إلى بلاد الحرمين واليمن وإلى مصر وليبيا والجزائر ونعلن قبول بيعة من بايعنا من إخواننا في تلك البلدان. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. The only ones remaining were Baghdadi in the tunnel, and he had dragged 3 of his young children with him. They were led to certain death. He ignited his vest, killing himself and the 3 children. He died like a dog. He died like a coward, whimpering and crying and screaming all the way. Pero ¿dónde están las pruebas? Donald Trump explicó cada detalle, pero ¿y el cuerpo de al-Baghdadi? El vídeo de cuando muere. Además dicen que explotó su chaleco, lo que se podría usar para decir que el cuerpo quedó irreconocible. ¿Enseñarán las pruebas? Los milicianos sirios que controlan la zona no le creen a Trump. Argumentan que la zona era de los enemigos de Daesh, por lo cual nunca hubiera estado ahí. Rusia pide una investigación a fondo. Dice que aún no puede comprobarlo. Turquía sí le cree, pero pide investigaciones. Irak lo confirma, incluso dice que gracias a la inteligencia que le dio a Estados Unidos, pudieron matar al cabecilla. Pero independientemente de si es verdad o mentira, hay 4 cosas muy importantes. 1. Estados Unidos creó Al-Qaeda, que después se convirtió en el llamado Estado Islámico, ISIS o Daesh en árabe, y que fue financiado con capital de países árabes. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. 2. Al-Baghdadi estaba prisionero por un periodo tanto en la cárcel de Abu Ghraib como en el campo de detención Buqa en Irak, ambos administrados por los estadounidenses. Y fue Estados Unidos quien lo liberó en 2009. 3. Irán recuerda que fue el eje de la resistencia quien venció al grupo terrorista de Daesh, y que la muerte de al-Baghdadi hoy ni representa gran cosa ni significa el fin del terrorismo. یکی از این برگه‌های اینجوری رو برای مصارف داخلی خودشون رو میکنن و به نظر ما خیلی اقدام بزرگی نبوده به خاطر اینکه داعش توسط ما و کشورهای منطقه شکست داده شده بود. Y 4. ¿Por qué Trump anuncia la muerte del terrorista justo cuando están pasando muchas cosas? Cuando las tropas de Estados Unidos se retiran de Siria, Turquía invade Siria, Rusia acusa a Estados Unidos de saquear petróleo de Siria. Surgen protestas en Irak y el Líbano. Estados Unidos ejerce máxima presión a Irán, envía tropas a Arabia Saudí. El impeachment de Trump.
Y además, ya vienen las elecciones presidenciales. ¿Por qué en este momento? Como siempre, muchas gracias al equipo Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted. Vamos directamente con nuestros invitados. Tengo el honor de tener, todos tenemos el honor de tener al maestro Francisco Fernández Cruz Sequera, analista político y experto en todos estos asuntos que nos desmenuza exactamente lo que pasa con la realidad. Y también al maestro Daniel Lobato, analista internacional. Gracias a los dos. Daniel, Francisco, un abrazo, gracias por estar aquí. Comienzo contigo, Francisco, y además tengo muchísimas preguntas, así que los voy a cortar al minuto, les aviso. Francisco, antes de ir a la profundidad de esto, antes de comenzar a preguntarte, primero quiero saber tu lectura de lo que estamos viendo, por favor. Un saludo, Roberto, para ti, para Daniel y también para nuestra audiencia. Sabíamos que se podía llegar a la Casa Blanca siendo malo. Lo que no sabíamos hasta Trump es que también se podía llegar a la Casa Blanca siendo malo y tonto, que es lo que ha conseguido Donald Trump. Lo que tenemos es una vez más, esta vez, el año 2019, volvemos a matar a Abu Baghdadi. La verdad es que no tenemos ni idea de a quién han matado ni por qué, ni si era o no era. Y además ellos creo que tampoco. Bien. Rápido lo resumiste precisamente, Daniel. Igualmente, antes de ir a la profundidad, yo quiero preguntarte, ¿por qué no nos muestran el cuerpo? ¿Por qué no hay video de la operación? ¿Por qué no hay reacción de Daesh? ¿Por qué no nos dan las pruebas suficientes para comprobar y que todos estén seguros de que sí es al-Baghdadi y solo son palabras? Por favor. Roberto, muchas gracias por la invitación. También buenas tardes a Francisco y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Bueno, el porqué tiene tanto de propagandístico, ¿no? Y en un momento además en el que la hegemonía de Estados Unidos se va cada vez notoriamente viendo más debilitada, en ese punto de inflexión de hace años ya, en el cual pues se ve que Estados Unidos está retrocediendo en los distintos espacios globales y especialmente pues en Siria, se está retirando, o en Afganistán, de su Vietnam particular. Fíjate que incluso para hacer este anuncio propagandístico ha tenido que reconocer que pidieron autorización a Turquía, a Rusia, por los espacios aéreos. En otros tiempos y en otros años no hubieran hecho ese reconocimiento de debilidad, de tener que pedir favores para invadir, para llevar helicópteros. Bueno, yo creo que no hay, en definitiva, no hay cuerpos, no hay pruebas, porque es lo mismo que ocurrió supuestamente con Bin Laden, cuando se dijo que lo habían tirado por la borda de un barco después de asesinarlo. Bueno, nunca se sabrá si Bin Laden murió en las cuevas aquellas de Afganistán y de Pakistán, en distintos espacios posibles donde pudiera ser asesinado, o si realmente alguien le tiró al mar, como dijo Obama. Pues en este caso puede ser todo un gran fuego de artificio que encubra la enorme debilidad en la que día a día se ve inmerso Estados Unidos. Oye, Daniel, Rusia fue prudente y dijo, bueno, no lo confirmo, pero si lo llegáramos a confirmar sería un acierto del presidente Trump. Yo te pregunto, ¿qué pasaría si Estados Unidos sí presenta pruebas contundentes de que era al-Baghdadi, Daniel? Bueno, si presenta pruebas contundentes de que era al-Baghdadi, primero habrá varias cosas. La impunidad con la que se ha movido al-Baghdadi hasta este momento, por la cual se ha movido en un espacio entre Irak y Siria con absoluta facilidad, y quien primero está detrás de esa impunidad es Turquía, en primer lugar, y después los propios Estados Unidos. Estados Unidos no es creíble con toda la capacidad de observación, de análisis que tiene tanto en Irak como que ha tenido en Siria en estos últimos años, donde se ha instalado como un parásito, que no tuviera la capacidad previa de haber detectado al-Baghdadi. Y por supuesto la impunidad de Turquía, que controla Idlib y controla las zonas del norte de Siria, que ha invadido y que está turquificando, llenas de extremistas a sueldo turco. Esa impunidad con el extremismo también se revelaría muy claramente, en caso de ser cierto, el ataque a Bagdad. Bien. Francisco, a ver, vayamos a lo más importante. Yo creo que más importante que la muerte de al-Baghdadi es el mismo anuncio de la muerte. Pregunta Francisco, ¿hay la posibilidad que el anuncio, independientemente si es verdad o no, signifique que
¿adiós al terrorismo o que viene una nueva ola de terrorismo? Y lo pregunto porque el anuncio de la muerte de al-Baghdadi se da en unos momentos vitales para Oriente Medio. Se da cuando suceden muchas cosas y además cosas extrañas o cosas muy importantes, como por ejemplo el estallido de protestas en Irak, el estallido de protestas en Líbano, retiro de tropas de Estados Unidos de Siria, invasión militar de Turquía a Siria, cooperación entre Rusia y Turquía, repliegue de los kurdos, envío de tropas a Arabia Saudí de Estados Unidos y la máxima presión de Irán. ¿Qué piensas? Sí, no me gustaría contestar a tus preguntas sin haber situado a la audiencia ante las razones de mis dudas para afirmar que esta operación haya tenido lugar. En primer lugar, el lugar donde se ha producido supuestamente esta operación está a 5 kilómetros de la frontera turca. Supuestamente, según dicen, en un espacio aéreo controlado por turcos, sirios y rusos. En un lugar donde está controlado por el Frente al-Nusra, filial de Al-Qaeda, que era enemigo mortal de Estado Islámico. Sin avisar y con unos helicópteros que no hubiesen podido pasar desapercibidos nunca, porque esa zona está poblada por millones de habitantes, donde muy posiblemente hubiesen sido derribados varios de ellos como consecuencia del fuego antiaéreo, bien fuera turco, bien fuera de Al-Qaeda, donde además la Fuerza Delta, que supuestamente ha llevado a cabo ese operativo, tiene como protocolo de actuación la grabación del 100% de todo el operativo. Esa grabación sirve para el control posterior en el informe ante el Congreso. No se ha hecho público suponiendo que haya existido. Donde además, con posterioridad a la supuesta muerte de al-Baghdadi, ha habido un ataque aéreo del que tampoco se constata registro aéreo en los radares rusos en ningún momento. Es decir, no hay ni rastro, y es más, sería absurdo pensar que Baghdadi estaba a 5 kilómetros de la frontera turca tratando de huir por un túnel que no tenía salida con dos de sus esposas, que hace explotar un cinturón y que solamente le afecta a él. Es decir, esta historia no se sostiene. Y ahora voy a tus preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué una vez más este año, en 2019, desde que ellos convirtieron al imán de la mezquita de Totsi, Abu Omar, en el jefe del Estado Islámico, con capital en Raqqa, ¿por qué este año, ahora justo en este momento, nuevamente se inventan una peliculita para que algún director judío de Hollywood nos haga una nueva película? ¿Por qué? Quizás sea porque en este momento los demócratas están pidiendo que la transcripción de las investigaciones que se han hecho con Rusia por la petición de Trump de investigar al hijo del vicepresidente Joe Biden, se están pidiendo para ver los originales. Quizás sea porque tienen un impeachment en trámite por un acto delictivo del presidente de Estados Unidos. Quizás sea porque están a tiro de piedra de unas elecciones. Quizás sea por la pérdida de la hegemonía norteamericana en Oriente Medio, porque las dudas y las vacilaciones ante la ofensiva turca contra los kurdos ha sido más que evidente, porque la retirada de Estados Unidos de sus tropas de Siria es clamorosa también, porque el fracaso de la agresión contra Irán, a pesar de las muchas presiones diplomáticas y económicas que ejercen, es cada día más palmario. No hay un cambio estratégico, no hay un avance en el objetivo de desarmar a Irán. Es decir, en este momento es una situación muy difícil y Estados Unidos, Trump en concreto, saca pecho diciendo: mirad lo que hemos conseguido en un gran éxito, una forma de distraer a la opinión pública mundial e interna de Estados Unidos del tremendo fracaso que supone la presidencia de Donald Trump. Bien, fíjate, Daniel, una de las cosas más extrañas, creo, es la siguiente: Estados Unidos retira sus tropas de Siria, esas tropas no tienen a dónde ir más que irse a Irak. Cuando Irak les da un plazo de unas semanas para que abandonen su territorio, curiosamente estallan las protestas en Irak. Yo decía que el anuncio de la muerte de al-Baghdadi es mucho más importante que la propia muerte. ¿No crees que este anuncio de la muerte de al-Baghdadi es en realidad el anuncio de otra cosa? Quizá el inicio de una nueva ola de terrorismo. Decía la Cancillería de Irán que con los remanentes de Daesh, Estados Unidos podría estar construyendo otro grupo terrorista, o si no Estados Unidos, pues quién sabe quién, pero podrían estarse implementando más ataques terroristas. A ver, Daniel. Sí, el terrorismo y las operaciones encubiertas por parte de Estados Unidos son un continuo en la historia
y lo único que cambian son los sujetos, las etiquetas, los actores. Fíjate que Estados Unidos es un especialista en fabricar monstruos y luego ofrecer la solución, entre comillas, la supuesta solución para combatir esos monstruos. Pero en el ofrecimiento de la solución está el parasitar el Estado o el territorio o el país al que generosamente se ofrece. Explico. Tenemos el ejemplo de los talibán creados por Estados Unidos contra la Unión Soviética cuando la Unión Soviética estaba en Afganistán. Tenemos el ejemplo de Bin Laden, tenemos el ejemplo de Al Qaeda, como esos monstruos fabricados por Estados Unidos han servido para luego, a su vez, con la otra mano, Estados Unidos ofrecer una supuesta solución, a su vez pues invadiendo Afganistán para intentar tener una hegemonía en Asia Central, a su vez para intentar invadir Somalia, para intentar invadir distintos territorios, en el caso de Al Qaeda, etcétera, Irak, cuando se acusó a Saddam Hussein de las Torres Gemelas o de las armas de destrucción masiva, daba igual. El caso es que en ese ofrecimiento de supuestas soluciones a los monstruos que fabrica, pues, hemos tenido ahora también el tema de Daesh. Los ataques terroristas y la estrategia terrorista va a continuar por Estados Unidos. En el caso de Irak yo no relacionaría exactamente con las protestas. En Irak ya desde el año pasado está habiendo protestas muy serias por el expolio de petróleo que está habiendo precisamente por Estados Unidos y la falta y la carencia de servicios básicos como electricidad, gasolina en el propio país, etcétera. Ahí probablemente puede tener alguna influencia, pero hay un sistémico malestar en la población iraquí. No obstante, como decías o como decimos, esos monstruos cambiarán de etiqueta y esa estrategia de terrorismo y de agenda... Oye, Daniel, no me refería a las protestas como el descontento social, sino que, por ejemplo, hace 2 días se grabó infiltrados disparando en las protestas, o sea, hay gente infiltrada poniendo violencia y muerte. Ahí sí podría estar relacionado, ¿no, Daniel? Exactamente igual que en Hong Kong, exactamente igual que en Siria en 2011, protestas legítimas pidiendo más democracia, que yo las apoyaré allá donde sean, en las que luego aparecen soldados, policías sirios muertos a los que les roban las armas, o de pronto aparecen milicianos extranjeros en las manifestaciones sirias cargados de armamento pesado, ¿no? Esto mismo probablemente es lo que te referías efectivamente. Bien. Y son agendas de extranjeros, de países extranjeros, en este caso de Estados Unidos, con toda seguridad. Entonces sí, podría ser que el anuncio de Trump sea más bien el anuncio de que comienza una nueva época de terrorismo, ¿no? Puede ser. Claro, y que además el Parlamento iraquí ya votó hace más de un año que se retirasen las tropas americanas del país iraquí. Bien. Y sigue sin cumplirlo. Entonces va a haber una estrategia de desestabilización porque Irak es un elemento estratégico en el eje contra Irán, en el eje contra Siria, en todo el eje de Oriente Medio, sigue siendo un eje importantísimo. Déjame ir con Francisco. Sí. Francisco, ahora te cambio la pregunta. Suponiendo que es verdad la muerte del líder terrorista, ¿es posible que lo hayan matado ya que como las tropas de Estados Unidos se van de ahí, no quieren dejar rastro ni evidencia del apoyo al terrorismo? Y al matar al Baghdadi, matarían y sepultarían un testimonio valioso y muchos secretos de inteligencia. Yo no creo en este año, más que el año pasado, más que el anterior, en la muerte de al-Baghdadi. En concreto, lo que también me planteo es la posibilidad de que la operación que han realizado sea contra una filial de Al-Qaeda, Joras al-Din, en la que ha muerto uno de sus comandantes, Abu Homan al-Sabi, y que Baghdadi incluso pudiera ser reutilizado, reciclado, para la nueva estructura de esos restos de Estado Islámico que todavía tienen, porque no nos olvidemos, este sátrapa, este tirano, este asesino ha sido un instrumento fiel de los Estados Unidos para toda su política de desestabilización de Oriente Medio. ¿Quién sabe si nos va a volver a aparecer en Irak tratando de desestabilizar nuevamente al país en otro nuevo Estado Islámico u otro nombre que lo quieran poner? Pero yo francamente no tengo elementos que me permitan pensar que le han dado muerte este año y no el pasado, o que no se estén esperando al que viene. Es decir, no tengo ni idea. Lo que sí sé es que la versión que han contado es un cuento chino que muestra lo poquito finos que ya están en la Casa Blanca desde que está Trump. Y abundando en lo que dice Daniel, no tengo ningún género de duda de que la CIA
aquí, como en cualquier otro sitio, está detrás de todo lo que ocurre en esa, y no nos olvidemos, las famosas revoluciones de colores y las famosas primaveras árabes que nos han ido regando por todo el Mediterráneo, Europa y Europa Oriental. Por lo tanto, en este momento, lo único que podemos afirmar de forma categórica es que Trump es tonto y que no sabemos nada. Oye, Francisco, Irán dice que la fecha de caducidad de al-Baghdadi simplemente pues se cumplió y ya se acabó el ciclo, y que ahora con los remanentes de Daesh, Estados Unidos formará otro grupo terrorista, ya que la muerte pues no significa gran cosa, ya que el eje de la resistencia fue quien derrotó a Daesh. Francisco. Vamos a ver, quien ha derrotado muy en contra del propósito de Estados Unidos, que tan reiteradamente ha apoyado los propósitos del Estado Islámico desde todos los puntos de vista, tanto desde el punto de vista logístico como desde el punto de vista propagandístico. No nos olvidemos la cantidad de ataques con gas que se han inventado y que nos han filmado. Pues muy posiblemente sea una reutilización. Y desde luego lo que tengo claro es que esta derrota de Estados Unidos en Oriente Medio se va a traducir nuevamente en nuevas artimañas, nueva violencia, porque de algún modo el objetivo que se marcaron de reordenar geopolíticamente toda la región no lo han abandonado. Otra cosa es que sean unos necios incompetentes para lograr sus fines, pero desde luego que los tienen, eso no tengo ninguna duda. Y sí, es muy posible que se estén planteando el reutilizar esa masa crítica que incluso los gobiernos europeos se niegan a repatriar a los combatientes de Estado Islámico por el temor fundado de que cometan actos terroristas, y que con ese material lo reutilicen, por ejemplo, para inventarse algún tipo de escisión territorial dentro de Irán, o para el fraccionamiento, la quiebra de Irak, o cualquier otro fin que se les pueda ocurrir. Bien. Oye, Francisco, lo que dices es espeluznante, ¿no? Y fabricar terrorismo, pero con eso me surge otra duda. ¿Y qué tal si el objetivo de Estados Unidos o de los poderes oscuros de Estados Unidos nunca era ganar ninguna guerra, sino justamente esto, tener en permanente estado de caos toda la región? Entonces, pues ellos serían los ganadores, ¿no, Francisco? Serían los ganadores si ese caos diese lugar a un orden que ellos pudieran controlar, pero es que en este momento el caos que han creado lo único que ha hecho ha sido volverse contra ellos. Bien. Yo no creo que el caos sea su objetivo, sino que el caos es un medio para conseguir los fines territoriales que se planteaban, que son ni más ni menos que la balcanización de todo Oriente Medio, para de esa manera mantener un estado de eterno conflicto que ellos pudieran controlar. Eso es exactamente lo que no ha ocurrido. Es cierto que hay una situación caótica, pero esa situación caótica está fuera de su control. Y luego la situación, por ejemplo, de su aliado turco, tan ambivalente en tantas cuestiones, no es precisamente favorable a los fines norteamericanos. Bien. Que les hubiera venido muy bien tener a los turcos una vez más como fieles aliados de la OTAN. Por lo tanto, creo que ellos han ido a por lana, como decimos en España, y han salido trasquilados. No les ha salido nada bien. Bien, bien. Daniel, ya nos vamos. Insisto, Irán dice que al-Baghdadi ya era un terrorista fuera de juego y que no era importante su muerte, sea verdad o sea mentira. Y te leo textualmente lo que dice la Cancillería de Irán. Cada año y cada vez que se acerca una elección en Estados Unidos, presentan una carta como esta para su consumo interno. ¿Qué piensas, por favor? Sí, está claro. Toda la presidencia de Trump ha sido un ejemplo de propaganda, pero una propaganda tan vacía que a las 24 horas de esa propaganda quedaba en evidencia la extrema debilidad. Fijaos qué lejos queda ya ese anuncio de cuando Trump envió el portaaviones Abraham Lincoln al Golfo Pérsico en una supuesta amenaza a Irán por, recordemos, con la crisis de los petroleros, y cómo lo tuvo que retirar al instante por miedo a que baterías iraníes, en caso de llevarse el conflicto a más, pudieran hundir un barco, un buque de guerra del coste que tiene el Abraham Lincoln, ¿no? Y toda su escuadra naval. Entonces, esos efectos de propaganda vacía, al final lo que han hecho ha sido debilitar, y Trump no es consciente de que intenta subir la apuesta con una propaganda en la que estoy de acuerdo con Francisco. En este acto
de teatro con el tema de Baghdadi, creo que hay un 99% de teatro y un 1% de realidad. Voy a dejar ese margen de 1% por si acaso, ¿no? Gracias. No se da cuenta Trump de que día a día, con estos actos de esperpento, lo que revela es la creciente debilidad en la que se sume Estados Unidos. Gracias, Daniel. Francisco, se nos fue el tiempo como agua, no para chocolate, pero sí como agua. Gracias, Francisco. Daniel, gracias, abrazos. Un placer siempre estar con ustedes. Hablando de esperpentos, como decía Daniel, otro de los ángulos que destacan varios analistas es el lenguaje de Donald Trump. Como decir que el ejército de Estados Unidos hizo un bello agujero para penetrar en la casa del terrorista, imagínense. También Donald Trump usó groserías y denigró al enemigo, además de usar contradicciones, mire, tan curiosas como funestas. Dijo que al-Baghdadi murió como perro, como cobarde, llorando, pero también dijo que uno de los más valientes del equipo de operaciones especiales de Estados Unidos fue justamente un perro, el perro herido que participó en la operación. Con estas estupideces, perdón por la palabra, yo siempre he pensado que Trump es una pieza bien diseñada que actúa como un simulador y un distractor puesto por el Deep State o por un Estado profundo para desorientar a la opinión pública mundial. ¿Usted qué cree? Buenas noches.